Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar haciendo algo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo en cada país que me encuentro, y mi país, Venezuela, no va a ser la excepción. Vamos a estar conociendo aquello que no se ve de la ciudad de Caracas, porque mucha gente hace videos de Caracas muy bonitos, con lugares increíbles, que los hay y de sobra, pero también hay una cara que quizás no se muestra demasiado, no se muestra mucho, y que también forma parte de la realidad, en este caso de la capital. Así que vamos a salir a las calles, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos sitios, a ver qué nos encontramos y qué cosas debemos mejorar de esta ciudad. Acompáñame porque esto comienza ya. Amigos, ya andamos en las calles de Caracas, estamos cerca de La Hollada, ya dejamos por ahí el carro y ahora vamos a hacer un pequeño recorrido por las calles descubriendo ese lado de Caracas que no se ve. Bueno, algo que vamos a poder observar en Caracas, a diferencia de otras zonas que quizás son de, bueno, un estrato social más alto, es que en las zonas populares o por ejemplo en el centro de Caracas vamos a conseguir mucho buhonero. Buhonero le llamamos a este tipo de, pues, locales, vendedores ambulantes, y pueden estar literalmente en cualquier esquina, como este puestico de aquí, que simplemente son unos animes ofreciendo pues bisutería. Pero miren, ese montón de puestos callejeros, de esos buhoneros, es lo que le da el toque quizás a Caracas, de que sientes que estás en la capital del país porque hay mucho movimiento. Los buhoneros hacen que las calles estén dinámicas en un sentido, y en algunos años pasados esto no era tan así. Los buhoneros habían desaparecido por completo de muchos lugares icónicos y poco a poco han vuelto. Bueno, es lo que es economía informal y quizás no es lo que un país necesita, pero esto es lo que a la gente le ha permitido pues obtener ingresos extras además de sus trabajos, sobre todo si lo que hacen es trabajar en el sector público. Bueno, otra cosa que vamos a poder observar en Caracas es, por ejemplo, en este caso en el centro histórico de Caracas, donde por aquí está cerca la casa de Simón Bolívar, es por ejemplo edificios como el que ustedes están viendo allí en la esquina, totalmente abandonados. Ese edificio está abandonado y obra que al parecer se paró hace mucho tiempo, tiene allí bloques de cemento, de ladrillos, y no está operativo. En muchos lugares vamos a poder observar en Caracas así, abandonados, edificios totalmente destruidos, ¿ok? Y que quizás en cualquier otro país cada uno de los edificios que conformen el centro histórico, por lo menos de la ciudad, estarían en mejores condiciones o estarían todos habilitados, reformados, ¿no? Pero aquí no es el caso, aunque debo destacar el hecho de que hay lugares que los han rehabilitado. Por ejemplo, precisamente la casa de Simón Bolívar y el Museo Bolivariano, esos fueron reformados recientemente, ahorita en el año 2023, con respecto al natalicio del Libertador, y están impecables. Señor Pablo, me estaba comentando que este pasaje sí lo inauguró ¿quién? Pérez Jiménez en el 53. Y ya vio mejores momentos, ¿no? Oye, yo tengo 55 años limpiando aquí zapatos en esta silla. ¿Cuánto? 50 años. 64 años tengo de edad. Por eso tengo... Si no me dice, no me lo creo. Yo me disfruté lo mejor de este pasaje. Tuve ese chance, pues, antes que llegaran estos tiempos. Y ya no luce ni la sombra de lo que fue. No, porque muchos vendieron negocios y los que compraron no han querido ni abrir los negocios. Y esto debería ser un sitio histórico del país. Es histórico. ¿Por qué? Oye, porque mira, fue el primer, hasta donde sé, porque no te voy a decir, porque esto lo inauguraron en el 53, yo nací en el 59, pero para lo que he escuchado de los señores, y yo le llegué a limpiar los zapatos a los dueños, que eran dos alemanes, que eran los cines. Fueron muy amigos míos, a la larga me di ese lujo de conocerlo y agarramos confianza, pues. Este pasaje de los que señores que ya están muertos, que aprendí la historia por ellos también, de saber que fue el 53. Y
después me di el lujo de conocer las escaleras, todo que estaba activo todavía. Imagínate, yo llegué aquí en el 74, ahora era centro comercial. Todo bonito, las escaleras, la gente venían a traer los chamos para que se dieran colita en las escaleras, porque era una sensación. La primera escalera eléctrica del país. Claro. Wow. Imagínate, de madera. Pues yo he salido en periódico y casi todos los periódicos. ¿En serio? Ven para enseñártelo ya. Wow, mire eso. Y me lo encontré de casualidad, señor. Él está aquí con su sillita limpiando zapatos y me lo encontré de casualidad y resulta que es más famoso que bueno, pues. Wow, mírenlo ahí. Y todo esto es el escrito, todo esto fue el homenaje mío, Y lustrar con elegancia, dice. Todo esto es mío. Qué bueno, míralo ahí. ¿Y qué año es ese periódico? Ahí tenías 41 años, dice. Ajá. O sea, eso fue hace como 20 años. Hace 23 años. Wow. Estas son las de cemento, estas son las de madera. La de madera. De este lado bajando y la de este lado están subiendo. Están subiendo. Bueno, muchas gracias por compartir un poquito con nosotros su historia. Vale, estamos a la orden aquí. Siempre. Miren amigos, pues sí, este fue el primer centro comercial del país, el Pasaje Sim, y pues vio mejores tiempos como nos indica el señor. Fíjense que prácticamente todos los locales están cerrados, abandonados, zapaterías, y queda uno que otro negocio todavía abierto, pero realmente esto debería ser un sitio histórico, reformado, renovado, para que podamos ver cómo lucía en sus mejores tiempos y que, bueno, se sigan prestando pues los servicios, el comercio y toda la experiencia que en sus mejores momentos hacía pasar a la gente. Y realmente esto también es una realidad de Caracas, ver muchos sitios así tan importantes en la historia totalmente abandonados. Sí debo destacar, como comenté anteriormente, que hay muchos edificios que también han sido renovados, los mantienen bien. Por ejemplo, la Plaza Bolívar está muy bonita, la Casa Natal del Libertador también, toda esta zona de aquí también está muy bonita, el Consejo Municipal. Bueno, esto es otra cosa que pasa en Caracas y es lo del sistema de metro. Yo, como no soy de Caracas, no sé cómo funciona el metro, no sé muy bien cómo es la cosa, ¿no? Y por ejemplo, yo vine a la estación Capitolio para poder tomar el metro e irme hacia otra zona de Caracas y veo las puertas cerradas, lo que debería estar abierto por no poder acceder. Entonces tengo que preguntarle a los policías o a la gente alrededor para que me diga por dónde pasar. Entonces ya me explicaron que debo o ir hacia el otro lado por otra entrada o atravesar por ejemplo, este mini centro comercial. Miren ahí como llevan un colchón. O atravesar este mini centro comercial, cruzarlo todo, salir hacia la calle allá y voy a encontrar la entrada. Pero esto que dice EM Capitolio, esto debería ser una entrada de metro abierta, funcional, pero se vuelve confuso cómo utilizarlo porque este tipo de cosas no deberían de pasar. Entonces básicamente hay que prestarle atención a un papel, a una hoja impresa que pegaron con cinta plástica que dice metro abierto hacia la izquierda y que en algunos casos, miren, está rota. Y después de cruzar ese pequeño centro comercial, llegamos aquí a la entrada que sí está abierta de Capitolio. Vamos a ver cómo está la cosa porque la verdad es que estoy súper perdido ahora. Y con respecto al metro, pues amigos, solo tenemos en este momento taquillas para comprar los tickets porque máquinas no existen, son inexistentes. Solo tenemos de adorno las viejas. Y a propósito de este único sistema de taquillas para poder acceder y comprar los tickets para el metro, preguntándole a mi acompañante, aquí Planeta Juan, como extranjero que visita por primera vez el metro, pues a él le parecía muy curioso el tema de que no se aceptara efectivo, de que con el dinero que él tenía venezolano, en este caso un billete de 1 millón de bolívares que lo tenía anonadado. Yo como extranjero visitando Venezuela por primera vez, fue bastante curioso ver cómo para montarse en el metro necesito una tarjeta especial. No puedo comprar un tiquete solo de un trayecto. Pero digamos que eso no es lo sorprendente, eso funciona también en otros países. El problema es que no aceptan ningún método de pago de los que yo tenía disponibles. No podía pagar con efectivo, ya es donde la cosa se complica. Tanto así que no pude comprar un tiquete para montarme en el metro. Pero tampoco el sistema estaba funcionando para cobrarte con tarjeta. Pero dejemos que él nos cuente un poco acerca de esto. Resulta que usted necesita una tarjeta, ¿no? Para poder recargarle y poder entrar al metro, ¿no? Yo no tengo esa tarjeta, yo soy un turista, no la tengo. Y la señora tampoco tenía. Entonces, por haber tenido ese inconveniente que no sabía cómo hacerme para cobrarme la plata y eso, simplemente me abrió la puerta y me dejó seguir por el lado. Así que no pagué para entrar, pero le pregunté cuánto es el precio y más o menos es el equivalente a 10 centavos de dólar, o sea, 4 bolívares. Hay varias cosas que debo destacar de mi experiencia de montar metro en Caracas. Metro por dentro es un horno, es caliente, no tiene aire acondicionado y el
olor es fuerte, bien fuerte. Bueno amigos, y después de la experiencia del metro desde Capitolio hasta Parque Carabobo, pues les puedo contar que miren, el vagón de metro no tenía aire acondicionado, el olor estaba, bueno, bastante particular. El tema de la puntualidad del metro se ve afectada también porque fíjense que ellos no respetan como tal un tiempo determinado como normalmente es en otros países, sino que simplemente esperan a que el vagón se llene con toda la gente que está en ese momento allí y después cierra. O sea, queda a la buena de que el conductor quiera abrir o cerrar, y esto pues no hace que el servicio sea muy puntual o que se pueda contar con ciertos horarios determinados fijos. Pero bueno, sí debo destacar el hecho de que están poco a poco arreglando ciertas estaciones. Esperemos que continúen así, que todas estén en perfecto estado, que la iluminación siga como tal. Traten de resolver los problemas que hay, porque sí que hay problemas. Por ejemplo, que el hecho de que no hayan tarjetas y que un turista cuando venga no esté la tarjeta disponible para poder comprarla, que fue lo que nos pasó, no es lo que debería ser, ¿no? Entonces hay cosas que tenemos que todavía trabajar en ello, pero sí quiero destacar la labor que están haciendo los trabajadores, porque al fin son los venezolanos que trabajan ahí en el metro los que están con esfuerzo haciendo lo posible porque el metro vuelva a funcionar como debería. Miren, un poquito de trabajo comunitario. Aquí se perdió Rocky, si alguien lo ve, pues ahí está el número, ojalá que ya haya aparecido. Y de Parque Carabobo nos hemos venido a la Plaza de la Candelaria. Aquí estamos, miren, aquí están unos chicos jugando ping pong y vean qué ingenio también utilizan aquí para pues poder jugar. En vez de una malla tienen allí pues unos cartones, ellos sí que tienen su malla. Miren qué tanto se la ingenian los venezolanos. Pues miren, periódico para tu mascota, ¿qué tal? Ingeniosos. Bueno, miren, y aquí están jugando dominó. Es todo un evento. Aquí hay varios grupos. Miren eso. Amigos, entre tanto hemos llegado donde estacionamos el vehículo. Allá me la están trayendo. Este estacionamiento está súper céntrico. Ahí el muchacho pues súper amable todo el tiempo. Está cerquita del centro de Caracas, porque si quieren venir a conocer el centro de Caracas, la Casa Simón Bolívar y todo eso, este estacionamiento está increíble. Son súper confiables. Se los recomiendo con los ojos cerrados. Siempre me estaciono aquí. Bueno, y para tener una bonita vista de Caracas nos hemos venido al Guaraíra Repano, o el Ávila, como de corazón le conocen todos los caraqueños. Vamos a subir el teleférico. Estas son las taquillas para comprar las entradas. Por ahí está como una excursión escolar. Vamos a ver en cuánto está la entrada, qué métodos de pago utilizan. Amigos, $12 la entrada para nacionales, y para extranjeros como este señor, $30 clavados. Bueno, lo que cuesta un pasaje de avión por una aerolínea de bajo costo en Europa para ir de un país a otro. Aquí es para subir una montaña en Caracas, pero Valdrá la pena. creo que sí va a valer la pena, pero deberían de ajustar un poquito ese precio. Bueno amigos, ya llegamos y esto está repleto de gente para bajar. Gabriel Herrera. Sí, señor. ¿Eres tú? Mucho gusto. Gabriel. Pues en el canal te veo, eres de Maracay, yo también soy. Amigos, y hemos llegado a la cima después de recorrer un buen rato. Me alegra saber que por casualidad hoy está bastante full. No sé si será así siempre, pero hoy está bastante movido. Hola, ¿qué tal? Bueno, para que tomen en cuenta, hoy es un día jueves, no es ni siquiera fin de semana, y la verdad es que el movimiento está bastante fluido. Hay muchos planes vacacionales, por ejemplo ese dice Protección Civil, también vi unos de Imparque. Eso me alegra saber que bueno, están organizando cosas para que los niños vengan a conocer estos lugares, que también es muy importante para ellos, ¿no? Conocer estos lugares tan bonitos. Hoy el clima está súper fresco, no está haciendo frío, está fresco, está perfecto como para andar aquí, muy bueno. Sin duda venir aquí es una experiencia increíble, inolvidable para todos aquellos que quizás es primera vez que vienen, para los que no también, porque seguramente muchas de estas personas sean de Caracas. Pero sí que lo único que puedo decir, lo que no se ve de Caracas en relación a este lugar, es que quizás no todo el mundo tiene la posibilidad de venir. Bueno, la mayoría de las personas hoy en día está ganando un sueldo muy bajo, sobre todo lo que es el sector público, y con $4 que por ejemplo cobran los pensionados aquí en Venezuela, pues no les alcanza para venir a disfrutar de estos lugares
que podría ser un buen plan para aquellas personas que ya trabajaron toda su vida y que simplemente quieren descansar. Y el no poder hacerlo, pues lo vuelve negativo, ¿no? Pues algo que quizás no se ve de Caracas, y aunque ustedes lo vean full en este momento, y me alegro por eso, la verdad, pero quisiera que muchas más personas pudiesen venir. Esos viejitos que trabajaron, vuelvo y repito, durante toda su vida, puedan venir a este lugar a despejarse, a disfrutar de la naturaleza, de estos paisajes, y que disfruten de su ciudad, que disfruten de Caracas. Bueno, llegamos al final de la caminería que nos recibe el Humboldt, un hotel icónico de los años 50, específicamente se inauguró en el 56, diciembre, por Marcos Pérez Jiménez, presidente dictador del país, que fue él quien se encargó de esta obra, y pues hoy en día está totalmente reformado y pueden venir a hospedarse aquí con estas increíbles vistas. Yo todavía no lo conozco, no he ido, vamos a ver si pronto tenemos la experiencia de ver ese hotel por dentro. Lo que sí vamos a poder ver es la linda ciudad de Caracas en su máximo esplendor. Desde aquí arriba, miren, se llega a ver prácticamente toda la ciudad. Bueno, miren, tomando en cuenta el flujo de gente que hay, tanto llegando como bajando, y que hayan espacios así, como en deterioro, no tiene sentido, porque son $12 cada persona que está bajando en este momento, y no sé cuánto dinero puedan recoger aquí. Ahí hay unos amigos suscriptores por allá atrás, pero no da para arreglar estos espacios. Bueno, amigos, fueron muchas cosas las que vimos hoy por la ciudad de Caracas, paseando, simplemente dándole una vuelta a Juan por aquí para que hiciera parte de su serie aquí en Venezuela. Y eso es lo que básicamente te consigues así a simple vista, ¿no? No es ningún esfuerzo mayor para poder ver ese tipo de cosas, y seguro que si nos adentramos más cosas vamos a poder ver, pero esas fueron las que pudimos observar hasta el momento. Yo quisiera saber en los comentarios cuál fue la que más llamó tu atención, si sucede en tus países o si es algo único de aquí de Venezuela. Déjalo en los comentarios, que lo vamos a estar leyendo, y vamos a estar allí con las diferentes experiencias de todos ustedes que me ven alrededor del mundo. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo, y también me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _, y ahí me pueden seguir a diario en el momento en el que estoy en los lugares, antes de que aparezcan estos videos por YouTube. Amigos, desde aquí, desde el Humboldt, me despido, nos vemos en un próximo video, bye bye, se les quiere.